¿Cómo es que se convierte en una maldición? Simplemente porque dejamos la práctica de la palabra de Dios. Sencillo. Al desobedecer nosotros entramos en otra práctica que ya no es la práctica que el Señor nos ha dejado. Y es fácil de entender, y es fácil aún de visualizar. Cosas que son visibles, cosas que son ocultas, pero hay cosas que son visibles. Lo puede ver en la humanidad, lo puede ver alrededor suyo, cómo las prácticas se hacen visibles que ya no son de los mandamientos del Señor. El sábado pasado, cuando fuimos a evangelizar un hombre en una casa, estábamos hablando de que los borrachos, los idólatras, los incrédulos, los afeminados, y todos esos entrarán al reino de Dios, los cobardes. Todo, y me dijo, ¿cuál de esos practicas tú? ¿O has practicado? Digo, bueno, he practicado muchos de esos. Había practicado, pero he dejado de practicarlos. Entonces, quiero decirle entonces, ¿cuál es la manera en que uno cae en la maldición? Es al cambiar la práctica de la palabra de Dios y empezar a practicar algo que no es de Dios. Lógicamente es costumbre de las naciones, costumbres de los pecadores, una costumbre del paganismo, del ocultismo, del satanismo, y estamos entonces acarreándonos maldición. Entonces el hombre me decía, no, pero es que mira, no es malo tomarse una cerveza, o dos, dice, tres. Lo malo es emborracharse, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán, dice, pero una o dos no es malo, sabiéndolo controlar. No, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero la gente piensa que su concepto está bien, pero han dejado el mandamiento. Bueno, gloria al Señor Jesús. Así es que, hermano, vamos a hacer otras escrituras que nos va a hablar, hermano, acerca también de cómo el pueblo estaba acarreando maldición al desobedecer una práctica que desde el principio el Señor le dio por mandamiento, que fue una práctica acerca, hermano, que nos enseña la Biblia, que es obediencia. Voy a ir a Mateo, capítulo 23, verso 23. Vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, diciendo, miren, han adulterado la palabra de Dios, han adulterado el mandamiento, se han quedado con la letra y han dejado el corazón de la ley. Porque diezman esto, diezman lo otro, y diezman lo otro, y es bueno entre lo bueno, pero han dejado el corazón de la ley, que es la justicia, que es la misericordia, y qué más, la fe, ¿no? La fe. La fe. En pocas palabras, han adulterado la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver por qué la adulteraron. Sigue diciendo, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el comino. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos
de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando de una maldición. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En pocas palabras, están malditos, porque han desobedecido la ley de Dios y están acarreando maldición. Y ellos se miraban como iglesia, se miraban como el pueblo, eran los escribas, eran los doctos de la ley, y ellos estaban dentro de sí pensando que estaban haciendo lo correcto. Y el Señor los amonestó y le dijo: no, no están haciendo lo correcto. Y estaban acarreando una maldición para ir directamente al infierno. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Gloria al Señor Jesús. No adulterar la palabra de Dios. Para muchos hoy creyentes, hermano, no solamente toman, hermano, como la palabra de Dios como para adulterarla, sino para un propio beneficio. Por ejemplo, cuando algunos dicen que diezmar, quedó en el tiempo de la ley, y lo hacen para un beneficio propio, simplemente porque no quiere diezmar. Pero en la Escritura, en el Nuevo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento se habla, hermano, que es un mejor pacto que el antiguo pacto. Ni siquiera está aboliendo, hermano, algo de la Escritura. Dice que es un nuevo pacto y es mejor pacto que el pacto anterior, dijo Pablo. Y el Señor Jesús nunca abolió el mandamiento de diezmar. Precisamente que hemos leído le está diciendo: haces bien con hacerlo. El diezmar es un mandamiento, y mandamiento desde muchos años, y no fue abolido, no fue quitado. Pero habla de que el adulterar la palabra de Dios acarrea maldición aún cuando diezmas. Porque no solamente es un mandamiento, son muchas cosas. Tal vez tú digas: bueno, hermano, yo hago esto, pero tal vez hay algo dentro de ti que ni siquiera sabes que estás practicando, que a ti te ha acarreado maldición. Y no has visto la bendición de Dios. No has visto que lo que toca sea prosperado. No has visto que sea bendito tu hogar. No has visto que sea bendito tu salir o tu entrar. De repente tú miras: ¿por qué está esto? Tal vez porque nos falta esto. Reconocer, al darnos cuenta cuál es nuestro pecado, en qué hemos cometido el pecado, y arrepentirnos en ese momento, entonces estamos rompiendo el estado de maldición para entonces recibir una bendición de Dios. Vea la escritura en Malaquías. Vea cómo el Señor, hermano, está hablando de que esta maldición no trae prosperidad. Malaquías capítulo 3, verso 6. No cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no guardasteis, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? La maldición se corta cuando reconocemos. Hay maldición generacional. El Señor prometió, hermano, de una maldición generacional hasta la cuarta generación.
de los que me aborrecen, dijo el Señor. Pero ¿sabe que esa maldición es cortada en Cristo Jesús? Amén. ¿Sabe cuándo? Cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, en ese momento pedimos perdón y entonces la maldición es quitada. Mientras no. La Biblia dice en Proverbios que los pecados de algunos son manifestados inmediatamente, pero algunos no, porque no lo confiesan. Y dice que el que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos prosperará, alcanzará misericordia. Eso es lo que dice.